que en unos momentos va a estar con nosotros mi queridísima Karen Lozada, pero que lo vamos a seguir hablando porque es un tema muy importante. Hoy habla el presidente de algo que me parece muy importante. Dice, es una manera, ha venido el presidente desde ayer que les decía yo de lo que le contesta a Vicente, y ha venido el presidente hablando de dos cosas, de una cosa que me parece muy fundamental y tiene que ver con poder transmitirnos un poco a todos qué está pasando en el México profundo. Yo he dicho que no hay alguien que conozca en México mejor esos sentimientos que Andrés Manuel López Obrador. Y es la persona que nos puede dar de viva voz mucho mejor el pulso social, el pulso del México profundo. Y ha venido el presidente en estos últimos días a revelarnos un poco de lo que él desde siempre, pero ahora en la presidencia de la República, sigue recogiendo, ¿no? Del México profundo, todo lo que le transmiten, toda la alegría, toda la esperanza que sigue habiendo, todos los cambios que ha habido y este agradecimiento del pueblo al trabajo de López Obrador. Y eso en cierta forma también para calmar ciertas cosas, sobre todo cuando hay momentos de mucha tensión, de la guerra sucia y todo lo que hemos hablado aquí y de las intenciones que hay de parte de todos estos poderes, de todas estas cabezas del régimen salinista neoliberal que buscan desestabilizar. Y hoy el presidente dice algo que me parece importante, pero tenemos que tratarlo con un sentido muy estricto. Y vamos a tratar de entender lo que hoy el presidente dijo. Andrés hoy dijo, nuestro presidente, no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país. Además, porque hay suficiente unidad en el pueblo. No existe la polarización, porque la polarización es cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra, pero no está así. Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y siga la paz. Es lo que el presidente ha estado hablando, está repitiendo de que no tengamos miedo, de que estamos bien, de que vamos bien. Bueno, es importante el tomar estas palabras, sobre todo en un contexto de mucha guerra, de mucho bombardeo, de mucha tensión y de muchos planes. Yo creo que el presidente hace muy bien en decir lo que está diciendo por un punto que me parece muy importante. Cuando hay una guerra de esta magnitud tan fuerte, cuando hay tantos intereses que se han perjudicado tan enormemente, no de mala gana, no de venganza, no en forma de venganza, sino que son parte natural cuando hay un gobierno popular que se propone hacer justicia social y se propone construir una patria nueva, siempre va a haber afectados. Y yo dije desde el principio va a ser un proceso dolorosísimo. Cuando hablaba de mucho dolor, decía en lo que iba a provocar que esas estructuras se cambien, en lo que las oligarquías iban a provocar para que no hubiera esos cambios, iban a provocar dolor. Entonces, no me equivoqué, estábamos viviendo ese proceso. Ahora ya es un proceso distinto, estamos en un proceso en donde hay mucho consenso popular. Hace bien el presidente en hacer eso porque se manda un mensaje muy claro a las oligarquías, a todos los que acabo de mencionar, de que hay un consenso mayoritario y lo que está haciendo López Obrador es decir, no te atrevas a desestabilizar. No está pensando Andrés que no existe intención de desestabilizar. Por supuesto que lo existe. Por supuesto que lo hay. Y él lo sabe perfectamente. Pues él tiene todos los días una reunión de seguridad. ¿Usted cree que él no sabe lo que yo aquí le he dicho? Que el crimen organizado está muy bien organizado, que forma parte del régimen derrotado en 2018 y que es uno de los más grandes afectados por este gobierno, por esta transformación, por el rompimiento de los pactos. Por supuesto que lo conoce y que lo sabe. Entonces lo que está diciendo Andrés es escúchalo y entiéndelo. Todos los que están amenazando el proceso de transformación, no los que me están amenazando a mí. ¿Sí? Eso el presidente ha quedado claro, porque el presidente, algo que le tenemos que reconocer de las tantas cosas es que nunca ha pensado él primero en sí mismo antes que en el pueblo. No, primero ha sido él en el pueblo en el que ha pensado. Desde que pudo tomar e incendiar el país en 2006, cuando podía hacerlo, pensando no en él, sino en el pueblo, desactivando todo lo que podía
provocar que hubiera un incendio social y dejándose, prácticamente entregándose a los poderes fácticos para que lo destruyeran, y el repensar la estrategia y volver al México profundo a construir lo que pudo florecer y cosechar en 2018. Pero no es que el presidente esté pensando que no hay alguien. O sea, el presidente no es una persona ingenua. Nos lleva la carrera a usted y a mí 2, 3, 4, 5, 6 veces más. Por supuesto que lo sabe, pero le está mandando un mensaje muy fuerte. Porque ayer decía, hay una intención y una estrategia internacional, y ayer yo lo reconocí, y hoy dice, no hay grupos políticos que busquen desestabilizar. Lo que está diciendo es, les manda un mensaje a esos intereses y les dice, cuidado, porque este proceso de transformación tiene el consenso y el apoyo y el respaldo mayoritario. Piensa 2 veces, o 3, o 4, o las malditas veces que tengas que pensar, no importa cuántas, en querer intentar desestabilizar, porque te vas en contra de la mayoría del pueblo. El presidente habla y hay que saber entender lo que dice el presidente. Y esto me parece algo muy importante porque es un mensaje muy claro, porque les dice, esto de la desestabilización política lo manda directo a todos los que hoy están actuando para desestabilizar al país y que han actuado desde el primer momento en que López Obrador tomó posesión de manera constitucional, desde el momento en el que el majadero de Porfirio Muñoz Ledo ni siquiera se tomó la molestia de ayudarle a ponerse la banda. ¿Se acuerda de eso? Porque no que esté muerto significa que la memoria de las personas las tengamos que cambiar. Yo no soy un hipócrita. Diría mi abuelita, no hables de los santos difuntos. No, pues sí hablo de los santos difuntos. Porque los santos difuntos dejaron hechos, dejaron legados o dejaron historia con la cual hay que hablar y hay que decirla. ¿Se acuerda de esa imagen? Bueno, desde ese momento hay un complot. Desde ese momento hay una intención. Entonces, la primera parte de decir, no hay alguien que esté buscando desestabilizar, porque hay suficiente unidad en el pueblo, le está diciendo, no vas a pasar. No vas a pasar. Está el pueblo unido. Es un mensaje que le manda al crimen organizado, que le manda a los potentados, que le manda a Estados Unidos. Sí, la mayoría de las veces que nos fregaron fue justamente porque no había este consenso en donde el pueblo y el gobierno son uno solo. Por eso nos fregaron tanto, por eso nos desgraciaron. Estados Unidos no soporta pueblos unidos alrededor de un proyecto colectivo y popular. No lo soporta. Cuando ha habido intentos en América Latina, en Centroamérica, los ha destruido. Literalmente los ha destruido. Cuando ve que hay democracias que generan progreso para el pueblo, inmediatamente mete sus garras y desestabiliza. Por supuesto. Y lo hace con intervenciones militares directas o lo hace patrocinando, como en México lo hace, metiendo dinero a organizaciones golpistas. Por supuesto que estamos en un momento en donde hay intención de desestabilizar, pero el presidente les dice, piénsatelo, porque hay unidad en el pueblo. Y después lanza algo que es más narrativo que otra cosa. Y es el punto, ya está Karen, ni siquiera me di cuenta, pero bueno, termino, vamos con Karen. Mensaje que lanza el presidente y dice, no existe la polarización. Ahí está hablando de un mensaje narrativo. Le está hablando a los medios de comunicación, a los medios hegemónicos que construyen esta idea de que en México hay polarización y de que el tirano y el dictador de Palacio nos ha dividido como mexicanos. Pues ¿cómo nos va a dividir como mexicanos si nos regresó el país? ¿Cómo nos va a dividir como mexicanos si nos regresó la patria? ¿Cómo nos va a dividir el presidente si nos hizo recordar que nosotros mandamos y que nosotros sí podemos inmiscuirnos en todas las decisiones del país? ¿Cómo no vamos o cómo nos va a estar dividiendo el presidente si nos regresó la dignidad de pueblo? Nos regresó la posibilidad de
soñar en una patria mejor? ¿Cómo no vamos nosotros a festejar este momento? ¿Y cómo vamos a decir que estamos divididos? No tiene ni lógica. Es por eso dice, no existe la polarización, porque la polarización es cuando la mitad está a favor y la mitad en contra. Lo que está diciendo es, ve el consenso. A los que tratan de meternos esta narrativa, ve cómo estamos y ve que no es el 50 y el 50 o incluso el 60 y el 40. Estamos hablando del 80-20. Entonces, manda dos mensajes muy claros al corazón. Escuche esto, al corazón de los dragones del crimen organizado, de la oligarquía internacional, nacional, de los intereses extranjeros, en donde ni lo pienses en desestabilizar. Que hay mucho pueblo, la mayoría del pueblo. Y por el otro lado le manda un mensaje directo a los medios de comunicación y a la comentocracia, en donde les dice, no es verdad que haya polarización, porque el pueblo abajo está mayoritariamente con nosotros. Y además, eso es algo maravilloso, por lo que yo digo que esta transformación, antes que todo, es espiritual, es de adentro hacia afuera. Por eso es que es exitosa, porque no es superficial, ni siquiera es material, aunque estamos sacando de la pobreza, cuando estamos utilizando recursos. Porque me puedes decir, ¿cómo no va a ser material si son los recursos los que ahora están orientados? No, entiéndanme. No está basado en eso, no inició en eso, no inició a partir de eso, inició a partir de los sentimientos, de lo más profundo. Ahí López Obrador sembró. Por eso cosechó esto, porque sembró hacia adentro del pueblo, no en lo superficial. Y entonces por eso les manda y les dice, les da, ahí los destroza cuando dice el pueblo está feliz. Ahí les dice, no solamente en los datos, en los hechos, en las cifras, tenemos una transformación vibrante que está apoyando la mayoría del pueblo, sino que además están felices. ¿Cómo puedes destruir un proyecto que hace felices a los mexicanos? ¿Cómo puedes destruir un proyecto que le da felicidad al pueblo? ¿Cómo? ¿Cómo fregados puedes? Esa es la pregunta que les está haciendo, porque eso también lo borraron. Es una narrativa de ellos. Se olvidaron de hablar, estos políticos perversos, se olvidaron de hablar de la felicidad del pueblo. Si usted revisa los discursos de los candidatos del PRI, del PAN de los últimos años, no hablan de la felicidad. Quien por primera vez habla de la felicidad, quien por primera vez habla de la esperanza es López Obrador. Y eso es algo maravilloso. Cuando un gobierno se enfoca en la felicidad del pueblo, hace que ese proyecto sea indestructible, pero no porque sea un proyecto indestructible personal de López Obrador, sino porque ese proyecto se convierte en un proyecto colectivo de las masas, de las mayorías. Entonces no defiendes un partido político, no defiendes ni siquiera una ideología, aunque sí hay un peso ideológico importante. Defiendes un proceso que te hace feliz. ¿Cómo puedes destruir algo así? Hoy el presidente se los dice. ¿Tú te estás atreviendo a desestabilizar? Si el pueblo está feliz. Y perdonen, en mi caso, no hay nada que defienda más que mi felicidad. Yo no sé usted. No hay nada que defienda más que mi felicidad. Y esa felicidad es tu familia, esa felicidad es tu trabajo, es tu aportación, es tu conciencia limpia, es tu integridad como mexicana, como mexicano. Eso nos lo ha enseñado también López Obrador. Por eso, el mensaje es poderoso. Pero no significa que no haya alguien que quiera desestabilizar. Sí hay. Todos los días, todo el tiempo. Es una disputa. No es una fiesta democrática. Es una disputa feroz entre el pueblo y estas 30 familias, que ya son más.